Pues bienvenidas a nuestra segunda sesión de nuestra materia Pedagogía Humanista, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar compartir para poder visualizar. Vamos a ver si ustedes me dicen, por favor, si logran visualizar nuestra diapositiva, si son tan amables, ahorita que cargue. Yo lo veo, pero no sé ustedes. ¿Me ayudan? Todavía, maestra. ¿Sí? Todavía no se... Yo no veo. Nada. Bueno, ahorita le vamos a dar nuevamente para poder entrar y compartir. Ahora sí. Sí, y ahora sí. Perfecto. Muy buenas noches, Gabriel, maestro Gabriel que está entrando. Pues vamos de lleno, ¿verdad? A lo que es nuestra asignatura Pedagogía Humanista. Características importantes de la unidad número 3 y la unidad número 4. Iniciamos con este término, pedagogía humanista, ¿verdad? Pedagógico. Sabemos que es un estudio pedagógico que se considera dentro de un aspecto educativo como algo muy importante en el ser humano, como lo es el fenómeno intelectual. Este fenómeno intelectual nos va a permitir conocer una historia, una cultura y sobre todo comprender ese significado en nuestras diferentes herramientas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que saber interpretarlo de una manera que lo debemos de ir adecuando según el espacio educativo y área en específico y también el grado en el que nosotros vamos a estar laborando. Ahora, dentro de este aspecto humanista, como bien ahí menciona, sabemos de antemano que la pedagogía humanista pues comprende mucho lo que es en un principio de la realidad, en este caso de la realidad educativa en el contexto en el que ustedes se encuentren, en el que nos encontremos laborando. ¿Por qué? Porque esa pedagogía humanista me va a permitir comprender y ampliar lo que cada uno en dificultades pedagógicas que se nos presenten en nuestra área y en el aspecto, en el ambiente, en el entorno, etcétera. Vamos todos a tener un principio, vamos a tener un desarrollo, vamos a buscar esa herramienta de cómo poder hacerlo. Acá nos dice el hacer, el ser y el hacer, ¿no? La esencia que ustedes le van a dar y es ahora de llevarlo a la práctica y poder realizar lo que pienso y cómo lo voy realizando, cómo lo voy haciendo, porque eso es mi realidad, ¿va? Vamos a encontrar dificultades, pero que hay que irlas ahí haciendo un lado, siempre buscando ese trato el trato que se le da a esta parte empírica, a esta parte teórica, porque cuando ya utilizamos la teoría dentro de nuestra realidad educativa, sabemos también que debemos de utilizar la ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos la teoría, pero la práctica es otra cosa. Entonces, dentro de esa práctica, ¿qué es lo que va a reflejar? Pues va a reflejar mi realidad, ¿sí? Esa realidad en la que yo, como docente, voy a ir buscando la herramienta adecuada, viendo sus principios, ir puliendo, ir buscando a fin de que quede al intelecto o a la grandeza, al conocimiento que estoy buscando para mi estudiante. ¿Por qué? Porque todo principio que tiene un docente para enseñar, la base fundamental, cómo le va a ir guiando y eso le va a permitir buscar esta parte de la teoría. Compruebo la teoría. ¿Cómo la voy a comprobar? Porque está establecida y es científica. Y esta parte me va a permitir alcanzar lo que realmente estoy buscando y por qué lo estoy buscando. ¿Va? Si tienen alguna duda, por favor, levantan la manita. Ahora, dentro de este aspecto que
vamos nosotros mencionando, bienvenido ahí el maestro Márquez, ¿verdad? Bienvenido a la sesión. Vamos a, Nuestra buenas noches. buenas noches, bienvenido. Vamos a buscar nosotros dentro de esta parte, ¿qué es lo que aporta la educación al ser humano? Tenemos una aportación teórica, como bien lo mencionábamos, una educación también de años tradicional y también de años que se ha iniciado con una aportación educativa nueva. ¿En qué sentido? En esta parte de que cada uno de nosotros, en el aspecto que cada uno lo va ordenando, recuerden que el orden no altera el producto, ¿verdad? Vamos a ir perfeccionando las cualidades en el hombre. ¿Qué es lo que yo quiero? Sin embargo, esas cualidades que vamos a ir cambiando van a dar una respuesta diferente en cada individuo. ¿Están de acuerdo? Porque no todos somos iguales, ¿sí? Porque no todos recibimos esa información y el sujeto va a ir buscando lo que él considera que es importante, ¿va? Ahora, todo este proceso de perfeccionamiento también nos va a llevar a este proceso educativo en el que nosotros vamos a estar buscando esa perfección. Sin embargo, sabemos que la perfección no existe, ¿verdad? Pero la buscamos porque tenemos ese interés, esa necesidad de querer cambiar a un ser humano buscando la perfección, pero por medio de la educación. Entre más preparados está un ser humano, el intelecto, el razonamiento van a ser totalmente diferentes porque va a tener un criterio para poder aportar a una sociedad exigente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Buenas noches, maestra, estimados compañeros. De mi parte, no, todo claro, maestra. Solo para avisarle que ahorita no ando en la casa y ando con datos, profe, por si ve mínima o pequeña mi participación, profe, ¿sale? Perfecto, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, continuamos. Dentro de esto, esta parte fundamental de la educación, la etimología, el proceso del significado, ¿verdad? Etimológico, de la pedagogía humanista, de la educación, pues nosotros vamos a encontrar más bien ese arte, como bien lo dice el amor a la sabiduría, porque nosotros somos los intérpretes de lo que hemos ido aprendiendo con una experiencia teórica, con una realidad educativa en la que nos hemos formado, con un estudio que nosotros vamos a transmitir con nuestros estudiantes y que ellos van a absorber lo importante y lo van a ir adecuando a una conducta general. He ahí entonces cuando entra esta parte de la filosofía, ¿sí? ¿Cómo concibe al mundo? O cómo concebimos en nuestra actualidad al mundo. Y podemos debatir, ¿no? Cómo vemos nuestro entorno, la realidad, cómo es la conducta del ser humano, en qué se basa o en qué se apoya en este proceso educativo, ¿va? Entonces, vamos a ver ahí esta respuesta según la formación, según la sabiduría, según lo que absorba nuestro estudiante, pero aparte, sabemos que nosotros somos en la faz de la faz de la Tierra y en este hermoso universo, somos los únicos seres humanos que podemos ser educables, ¿sí? ¿Por qué? Porque razonamos, porque tenemos un medio de comunicación que es el lenguaje, porque somos seres humanos activos, pasivos, si nosotros lo vemos de una manera entre positivo y negativo, pasivos, activos, proactivos, o aquellos alumnos dóciles, aquellos alumnos, seres humanos, perdón, manipulables, y somos realmente pasivos. Y es ahí cuando realmente la educación hace una tarea muy importante para poder ser diferentes y poder también observar de una manera importante que el entorno o en el papel que jugamos nosotros, si somos activos o realmente somos de aquellos docentes pasivos que dejamos correr, vamos a decir la cinta, conforme a mis propios intereses, ¿va? Ahora, dentro de esta concepción del ser humano, pues vamos a ver
que el hombre es ese portador, ¿verdad?, de la educación que transmite de generación en generación. ¿Por qué somos ellos? No sé si ustedes recuerdan a Paulo Freire, el método de aprendizaje que él utilizó en unos talleres, en una parte de Brasil, ¿verdad? Que él necesitaba sacar al 80% de una población analfabeta, pues utilizó un método y fue un portador que hizo grupos, subgrupos para poder sacar a Brasil de un grado de analfabetismo. Pongo el ejemplo de Paulo Freire porque realmente sí somos portadores nosotros de un cambio social, de un cambio educativo, pero sobre todo en nuestras aulas somos nosotros quienes observamos ese cambio intelectual, cómo el alumno llega a analizar, cómo llega a responder, cómo utiliza ese razonamiento importante que tenemos para el bien común y para el cambio social que siempre estamos buscando, ¿va? Hay una frase de Kant que no, dentro de su material no la quise dejar fuera porque es muy importante. Dice, Kant señala, por la educación el hombre llega a ser hombre, y Max Scheler dice que la educación es humanización, el proceso que nos hace hombre. Podemos tener aquí un mapa mental rápidamente de dónde provenimos y cómo hemos ido evolucionando. Desde esta parte, de la parte primitiva de los, vamos a llamarle de los monos, de los primates, y cómo hemos ido evolucionando hasta ahorita. ¿Por qué? Porque la educación es este medio de humanización en el que nosotros hemos ido cambiando desde un lenguaje fluido, un lenguaje lento, etcétera, según mi entorno, ¿va? Ahora, somos aquellos seres humanos que sí vamos a poder cambiar, porque en el aula nosotros podemos mencionar que hemos cambiado el nivel de pensamiento de nuestros alumnos de un pensamiento pasivo a un pensamiento crítico, ¿sí? A esta parte de buscar esa perfección, pero más que buscar la perfección, buscar el cambio en el estudiante, hasta donde yo veo que él quiere alcanzar y ser productivo, porque también a veces quiero el cambio, pero pues no veo la necesidad o el hambre de cambiar. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos realmente es que observamos que mientras haya un proceso educativo, pues debe de haber un cambio en el ser humano, en los sujetos que yo tengo y que están buscando esa necesidad de cambio, porque somos un agente también para un espacio social. Bienvenida, maestra Karina Zapata. Continuamos entonces en este orden y aquí Darwin menciona algo y realmente Darwin es en específico ese mapa mental que mencionaba de los primates y cómo hemos nosotros ido evolucionando, cómo vemos y conocemos a un ser humano que es capaz de reconocer sus errores, que es capaz de buscar cuando se da se permite cambiar en el aspecto educativo, intelectual y social, ¿va? Y pues ahí vemos también la mención de Rousseau, y Rousseau pues sabe que nos movemos en un medio natural y que vamos aprendiendo y vamos sobreviviendo a lo que nos presta nuestro entorno, ¿va? Entonces, si hay alguna duda, por favor me la hacen llegar. Todo cambio que nosotros queremos generar de pensamiento y en el ámbito educativo inicia con mi yo interno para poder externarlo y buscar esa humanización íntegra para poder preparar un hombre profesional, ¿sí? Un hombre humanizado, un hombre que sí se va a prestar a ser colaborativo, solidario, empático, porque estamos hablando de un hombre íntegro. Y dentro de ello vamos a profesionalizarlo. Profesionalizar de esta manera es como nosotros vemos todos los cambios importantes, íntegros en cada uno y prepararlo para el exterior.
De hecho, todos nos vamos preparando para poder convivir con nuestro entorno social y nuestra actitud debe de cambiar. Primero, porque debo de ubicar en qué espacio estoy trabajando, en qué espacio estoy queriendo cambiar este entorno educativo con mayores herramientas de trabajo pedagógicas para poder, pues, de ahí observar lo que mi grupo o, en este caso, mis estudiantes necesitan. ¿Va? ¿Alguna duda, estimados maestros? ¿O continuamos? Por mi parte, no. Gracias. Gracias, maestra Zoila. Continuamos entonces y pasamos aquí a unos teóricos que hemos trabajado de una manera en alguna otra materia o en nuestra formación profesional, que es esta parte del enfoque conductual. Y acá vemos que este aprendizaje se centra en la conducta que podemos observar del ser humano, ¿sí? Que su aprendizaje, observar ese cambio realmente en la persona y que él responda a todo lo que yo busco para poder cambiar, poder generar, poder, en cierto caso, ver la situación de llevarlo a lo particular, a lo general, ¿va? Y ahí mismo nos vamos dando cuenta de que los estudiantes nos van a permitir de repente hacer ese cambio porque generalizamos a veces un tipo de conducta y no son todos. Entonces lo llevamos de lo general a lo particular. Vamos detectando quiénes sí necesitan el cambio o quiénes se están enfocando en su aprendizaje y qué cambio necesita el grupo, ¿va? Entonces tenemos que ir nosotros observando de una manera muy importante las necesidades que tienen nuestros grupos, ¿va? El enfoque es importante, el cambio es importante y por ello nosotros nos vamos a la tarea de poder reforzarlos positivamente, ¿sí? Siempre observando y dependiendo este comportamiento correcto que ellos o que nosotros usamos dentro del aula o dentro de nuestro espacio educativo. Observamos reforzador positivo porque aumenta la necesidad de respuesta de los estudiantes. Entre más cuestione el docente, entre más preguntas generadoras realice dentro del aula, va a tener una mayor respuesta positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy generando un vínculo visual, auditivo, de lenguaje, y este vínculo me va a llevar a detectar en dónde necesito trabajar de una manera más directa, ¿va? Y todo esto es precisamente para mejorar el aspecto educativo, ¿sí? Igual, esos reforzamientos positivos o negativos van a generar algo en nuestros estudiantes, ¿sí? El castigo es uno de los que deja muy marcado a nuestros adolescentes, a nuestros niños. ¿Por qué? Porque yo los controlo, ¿sí? Porque yo castigo, porque yo soy quien digo, soy yo quien hablo, soy yo quien pregunta. Entonces, ese control que yo necesito, pues lo voy a dejar cuidado, ¿no? Como docentes, como padres de familia, como tíos o como personas que somos el espejo de muchos, todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que hace la mano, pues va a tener en un nivel educativo, pues algo que deje marcado a nuestros niños, ¿no? Entonces nosotros somos estos generadores positivos con palabras agradables cuando se equivoquen. No está de más decirlo que de repente somos seres humanos y tenemos pues esos 5 minutos, ¿verdad? Como todo ser humano y perdemos la paciencia, sin querer queriendo castigamos, lo dejamos sin recreo, lo castigo de una manera muy marcada. Y a veces hay formas en esta parte de la pedagogía humanista, pues recordemos que su nombre lo dice, tenemos que ser docentes más humanos y buscarle algún tipo de castigo
más que castigarlo y marcarlo, sino que lo haga pensar o reflexionar, ¿va? No perder ese control, que de por sí que tenemos y controlamos al grupo, pues nos invita a no perderlo de una manera que después nos estemos arrepintiendo o nos vaya a generar también otro tipo de problemas. El enfoque cognoscitivo también tiene un papel fundamental porque estamos en la meta y sobre todo que trabajamos con el intelecto, con esta parte de razonamiento. Vemos el desarrollo intelectual que tienen los estudiantes y que eso nos va a permitir, de acuerdo a esas necesidades que se nos van a presentar en el aula, poder llegar a cada uno de ellos. Es difícil cuando tenemos muchos alumnos, de 30 a 35. Sin embargo, hacemos nuestro mayor esfuerzo. Buscamos herramientas para poder cambiar o trabajar. Cuando tenemos estudiantes de 10, 15, es un poquito más fácil poder trabajar. Y ustedes no me van a dejar mentir, pero en las diferentes áreas en las que ustedes se encuentran, pues sí, de repente se nos dificulta, pero sin embargo no nos damos como por derrotados, pero sí hay dificultades, pero hay que buscarlas, ¿va? Aquí el maestro, sabemos que es guía, es orientador de los estudiantes y es quien aquí va desarrollando y estirando esta parte del aprendizaje significativo en cada uno de sus estudiantes. Y nos damos cuenta cuando es significativo porque el alumno es participativo y le decimos es preguntón, ¿no? Sin embargo, todo pensamiento es independiente porque habemos muchos dentro del aula y aprendemos todos de todos. Un poquito, ¿no? Y lo vamos utilizando de una manera que al final nos va a llevar a algo muy importante. El rol del maestro, pues sí está dirigido a este proceso cognitivo de los estudiantes y el rol casi siempre nos lo hacen saber que somos quienes enseñamos, ¿sí? Sin embargo, enseñamos, pero también generamos un vínculo muy importante con nuestros estudiantes. Y ese vínculo me va a llevar a observar el crecimiento educativo que tiene cada uno de ellos, ¿va? Si tienen alguna duda, por favor, me lo dicen. De mi parte todo claro, maestra. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Aquí vamos a observar que como docentes, como maestros frente al grupo, enseñar a pensar al niño no nada más es leyendo un texto, ¿sí? Sino también enseñar a pensar, a razonar, es con la parte lúdica, ¿sí? Con juegos matemáticos, juegos en el área en cualquiera de nuestras áreas. Nosotros tenemos que ir adecuando. Y ahí nosotros vamos a ver cómo el estudiante sí se presta, ¿sí? Y como que pierde esa timidez y es más participativo. Y cuando ese es más participativo por medio del juego, volvemos a repetir, no la misma actividad, sino varias, ¿no? Pero nos damos cuenta que sí es importante ese razonamiento, la lógica, hacer uso del método científico, utilizar conceptos, y nos vamos a dar cuenta que el mismo alumno va alcanzando y construyendo su propio aprendizaje. Somos mediadores, ¿verdad? Somos maestros que estamos en esta parte del aula, de constructores de un aprendizaje, pero también de cómo observamos que el alumno alcanza su propio aprendizaje, ¿va? Tengo en el chat aquí, Gabriel levantó la mano, adelante. Sí, maestra, sobre lo que usted comenta, es muy importante la creatividad, la integración y sobre todo el romper el hielo, ¿no, maestra? Sí. El romper el hielo es un factor, puede ser de inicio, pero también cuando nosotros vamos finalizando, digo, es en el todo, en el transcurso de la actividad,
pero casi siempre funciona una actividad lúdica bien explicada, bien interpretada al inicio, porque ahí te das cuenta que sí les gusta la actividad y sí son muy participativos. ¿Alguien más ahí levantó la mano? Maestra, el Adelante. aporte que yo quiero dar es que, por ejemplo, cuando trabajamos en capacitaciones, Ujú, regularmente, cuando hacemos ese tipo de actividad, siempre lo reforzamos con un juego, vamos a llamarlo así, o con ujú, algo que vaya a reforzar el conocimiento y, como dice el maestro, por romper el hielo, o sea, volver a proponer que las personas se activen ujú. por aquello de que pues durante ciertos minutos la gente pierde el interés, Correcto. que yo quería comentar. Muchas gracias. De hecho, sí, tienes toda la razón. Tenemos un máximo hasta de 10 minutos donde ya nuestros niños pierden el interés y debes de llevar otra actividad para poder seguir observando ese cambio de actitud, ese razonamiento y ver cómo sí alcanza uno a construir su propio aprendizaje. ¿Va? Ahora, enseñar sobre una base de pensamiento, enseñar con objetivos que les vamos incorporando, el por qué tengo este objetivo, el por qué tengo preguntas y respuestas. Realmente las habilidades cognitivas nos permiten alcanzar un 100%, eh, dentro de un 100%, un 90% para poder detectar. Les decía, ¿por qué? Porque a veces sí, siempre va a haber una parte, todos buscamos que todos vayan al mismo ritmo, pero realmente sí se nos dificulta, ¿va? Profe, yo ¿Sí? tengo una duda. ¿Y qué pasa cuando el niño, por más lúdico que sea, no se integra, maestra? Bueno, ahí ya podemos observar también, Gabriel, que si hay alguna dificultad motora, ¿sí? Una dificultad cognitiva. ¿Por qué? ¿Sí? Porque sí se manifiesta y sí nos damos cuenta, ¿sí? Hay un porqué, sobre todo cuando tú ya estás integrando a tus estudiantes y ellos empiezan a tener una confianza, tú te das cuenta porque hay un acercamiento un poco más a nuestros estudiantes, ¿va? Sí, Y maestra, muchas gracias. para ir cerrando, ¿alguien más? Adelante. Bueno, Karina Zapata, te escuchamos. Hola maestra, qué gusto volverla a ver. Saludos a los compañeros. Yo entiendo que la mayoría de mis compañeros pues trabajan con niños o con menores, ¿no? Ujú, Adolescentes y demás. Yo ya había comentado que estoy trabajando pues a nivel universitario y me llama la atención lo que menciona el compañero Gabriel. ¿Qué pasa cuando alguien no se integra? Porque los jóvenes tienden a expresar en alguna de las clases que no les gusta trabajar en equipo, que prefieren trabajar solos y que esa integración les cuesta. Y ujú, como que lograr que ellos puedan integrarse a un equipo o a un grupo numeroso es un tanto complicado. ¿La estrategia podría ser la misma que estamos comentando ahorita en la clase o ujú, habría alguna otra cuestión que analizar? Porque si vienen los niños, como mencionaba, tendríamos que ver esos factores que quizás les está causando tanto psicológicos o físicos para que se puedan integrar. ¿Qué pasa en el caso de jóvenes de 18 años en adelante? Incluso me he percatado que la mayoría de los alumnos que les cuesta esa integración está entre los 18 a los 23, 24 años. Ya de 25 en adelante, ujú, creo que ya tienen un criterio un tanto más formado. Eso ujú. sería, maestra. Sí, hiciste una pregunta, ¿no? Aparte de esta participación, fíjense que ahorita pasamos con Jorge Márquez. O te escuchamos, Jorge, de una vez y ahorita contestamos. Adelante. Y buenas noches. Buenas Con noches. respecto a lo que dicen mis compañeros, maestra, sí, es interesante. Yo soy maestro de educación especial y cuando yo entro a un grupo, por lo regular voy por ello, ¿no? Porque hay algún niño que no se integra Ujú, al ritmo o al parejo del grupo. ujú, Y lo que hacemos son actividades que sean llamativas para ese niño, porque por lo regular el maestro nos da como
una radiografía, ¿no? De que a lo mejor el niño tiene problemas en casa porque sus papás se acaban de divorciar o ya se divorciaron y la mamá no tiene trabajo, como lo que decían en la primera sesión, ¿no? De que el contexto iba a influir mucho en el aprendizaje, que podíamos tener la mejor metodología o teoría de enseñanza, pero pues si un niño de la ciudad iba a aprender mejor que uno del campo, ¿no? De la ranchería, en este caso, que pues aquí tenemos rancherías en Villahermosa. A lo que voy, puede ser que tenga alguna necesidad educativa especial que no le permita, ¿no? Desde un simple problema de lenguaje que pues, le cohíba el poderse expresar ante los demás, eso hace que no participe. O que sea introvertido, pues obviamente no tiene seguridad de él mismo y no logre tener ese arrojo, ¿no? De que yo quiero decir, tal vez él lo sabe en su interior, pero tenga la pena de decirlo al error o al que van a decir sus compañeros, alguna burla o algo que le haga sentir mal, eso podría ser una causante también. Y Correcto. también lo que me llamó mucho la atención de la clase pasada que comentaba el maestro Gabriel, que si estábamos preparados para atender a algún niño con una discapacidad o un problema, ¿no? Por ahí. Tal vez en mi caso, pues como yo me dedico a trabajar con niños con necesidades educativas especiales, no lo veo tan difícil, ¿no? Pero en el caso de ustedes, compañeros, cuando les toque, obviamente hay metodologías que se van a abocar a la necesidad que tenga el niño, desde el niño autista, el niño TDAH, o el niño ciego, sordo ciego. En el caso de los niños sordos, pues obviamente tendríamos que adquirir el lenguaje de señas mexicana para poder de tener un puente de comunicación, porque en este caso es su lengua materna. Sería todo, maestra, por mi parte. Muchísimas gracias, maestro Jorge Márquez, por su aportación. Interesante saber. Les decía, cuando en la respuesta que da a qué necesidad tiene mi estudiante en educación, en el caso de una parte de educación especial, tenemos que conocerlo. Puede ser cognitivo, motora, lo decía el maestro, sordomudos, ciegos, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de dificultades que nosotros vamos a encontrar como una barrera grande y enorme que tienen ellos. Entonces a mí o yo tengo la tarea de facilitarle esa parte en su entorno educativo y en su entorno social. ¿Alguien más? Sí, maestra, una última preguntita, Ajá. maestra. ¿Por qué se rompe mucho la empatía con estos maestros que no tienen carrera humanista, profe? Bueno, es que recordemos que vamos a primeramente empezar desde la formación, ¿sí? Si es un maestro que está ya en esta nueva escuela o es un maestro también que viene de la vieja escuela. Eso es importante, Gabriel, porque no podemos generalizar, ¿sí? Porque habemos muy buenos maestros que venimos de la escuela vieja y que somos empáticos, somos solidarios, pero también nuestra sociedad, Gabriel, hoy en día está más interesados o interesadas en darle una atención a todas esas redes sociales, ¿verdad? Que voltear y observar qué es lo que está pasando con su entorno. Puede haber pasado un accidente y pues yo me sigo porque pues voy escuchando música y no escuché, no me fijo. Entonces, hoy en día eso puede ser un factor muy importante, Gabriel, porque estamos más atentos a lo que dicen las redes que a lo que está pasando realmente en mi entorno. Ya casi nadie oye noticias en la radio, muchos se la pasan todo el día con audífonos. Los estudiantes, ahorita respondo a la maestra Karina Zapata, en el aula, en esa edad de preparatoria, secundaria, la dificultad con la que se nos presenta que no les podemos quitar el celular, no les podemos quitar el chícharo y o sea, nos hacen una de cosas para poder quitarles porque para ellos ya es parte de ellos. Sin embargo, para nosotros podría ser hasta una falta de respeto, porque dirían, o es un ojo al gato y el otro al garabato, entonces tengo que hacer esa función
Gabriel? Entonces, la respuesta sería que hoy en día puede ser una mala información y puede ser el uso de esta tecnología, ¿sí? De las redes sociales. No sé si contesto, Gabriela, tu pregunta. Sí, gracias, maestra. Muchas gracias. Ahora, pues para ir, les decía, finalizando, pues hay que enseñar sobre la base del pensar. Quiere decir incorporar objetivos, aprendizajes cognitivos, ¿va? Sabemos que el enfoque está centrado, esta parte humanista, Gabriel, en la persona o en el psicoterapeuta que se va a dirigir a la persona, al paciente. O me autodirijo y voy a tratar de conocer una parte de mí que se me está dificultando, ¿va? En esta parte de el enfoque centrado en la persona, Carl Rogers, ¿va? Vamos a hablar un poco de confianza, de respeto hacia la persona, de esta parte de ver sus habilidades, sus aptitudes, y de repente cuando ya estamos en el enfoque centrado en la persona, conocemos también ciertas debilidades que se van presentando. Todos tenemos debilidades, todos somos hábiles en algo, no podemos decir que no. Entonces, acá lo importante es que ustedes se van a dar cuenta qué es lo que necesitamos y qué podemos cambiar, qué podemos modificar en nuestros estudiantes, ¿va? Hoy en día sabemos que son autónomos, son independientes, tienen un rendimiento diferente, van mejorando, o sobre todo su aprendizaje se va a ir dando según sus necesidades, ¿va? De repente, por mucho que nosotros estemos atrás del estudiante, pero si el estudiante no quiere cambiar su perspectiva educativa y de ver su entorno, pues difícilmente nosotros vamos a poder alcanzar, ¿va? Hay una hipótesis en la propuesta de Rogers, que es el individuo tiene la capacidad suficiente para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida, que potencialmente pueden ser reconocidos por la conciencia. Y Rogers también nos dice que considera a la persona como un todo, un organismo organizado, muy dinámico, muy abierto, tiene un deseo de estabilidad, tiene mucha coherencia en lo que hace y tiene deseos de tener el orden para él y para su entorno, ¿va? Rogers también nos dice que el hombre es positivo por naturaleza y por ello requiere de respeto absoluto. Digo, también de repente decimos, es que quiero que me respete, sí, pero para que yo pida un respeto, yo también debo de tener esa cualidad, ¿va? Y cada uno de nosotros pues va a tener sus propias aspiraciones, sus propios intereses positivos. Realmente qué bonito fuera, ¿verdad? Que todos nuestros intereses fueran positivos y todo lo que acontece a nuestro alrededor fuera también algo positivo para nuestra vida, para esta superación personal. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con aspectos negativos y esos aspectos los vamos a ir quitando poco a poco a manera de que vi esta parte de superación personal, mis aspiraciones, las vaya yo concretando con mucha conciencia, ¿va? ¿Alguna duda? De mi parte todo claro, maestra. Muchas gracias. Perfecto. Con ello damos por Gracias, terminado. maestra. Si alguien tiene otra duda, pues si no, pues damos por terminada la sesión número 2. ¿Nadie? Todo No, claro, maestra, maestra. gracias, todo claro. Perfecto. Pues un gusto haber estado con ustedes en esta asignatura. Esperemos vernos muy pronto. Cualquier duda, tenemos foro todavía, tenemos trabajo hasta el 28. 28, 29, no me quiero confundir con las fechas. Entonces ahí nos vamos a estar viendo. Voy a estar revisando sus actividades y por supuesto en tiempo y forma. Pues muy buenas noches, que pasen la colita de domingo y un excelente inicio de semana en todas sus actividades. Cuídense mucho, un gusto. Buenas noches. Igual, maestra. Muchas Cuídense. Hasta gracias. luego, Saludos a buenas todos. noches. Hasta luego.